Bueno, hay una pregunta que les voy a comentar. Para a una persona que se dedica a sembrar, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que no salga nada de fruto, que no tenga buena cosecha, que se pierda la cosecha, ¿verdad? Y para, para una persona que se dedica a cuidar o a vender animalitos, igual, ¿verdad? Que llegue una plaga y que le mate a los animalitos y pues que se quede sin ellos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos que es lo peor que le puede pasar, ¿verdad? ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? ¿Verdad? Cada quien de nosotros sabemos qué es lo peor que nos puede pasar, que nos va a causar angustia y tristeza. Lo bueno que Dios sabe qué es lo que nos va a pasar, que nos va a poner así. Y hay una porción en la escritura que una vez prediqué esa palabra y yo creo que la deberíamos de volver a poner, que dice así en el libro de Habacuc 3: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya uvas, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den cosecha, y mis ovejas sean quitadas de la manada, y que ya no tenga vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Dios es mi fortaleza y en mis alturas me hace andar. Es una escritura que está en el libro de Habacuc. Si lo andan buscando, está a partir del versículo 17. Y quien lo dice así, sabe que puede perder las cosas materiales, sabe que puede perder las cosas que le duelen, sabe que va a tener pérdidas, sabe que va a tener angustia, sabe que va a tener tristeza, pero él, a pesar de las circunstancias, en Dios va a estar contento porque sabe que en Dios ha sido salvo. Lo que pasa aquí en la tierra, en donde vivimos, es momentáneo. Lo que nos está pasando, lo que nos pone angustiados y tristes, es momentáneo. Pero nunca debemos de dejar de alegrarnos de que Dios está con nosotros. La palabra de Dios, entre tantas cosas que habla, nos pide tres cosas que podemos y debemos hacer para Dios: bendecirlo. Y dice uno, ¿cómo podemos bendecir a Dios? Pues bendito seas, Señor. Así de fácil. Alabarle. Si no nos sabemos una alabanza, podemos decir, alabado seas, Señor. Sencillo. Y darle gracias. Y darle gracias es decir en nuestro corazón, gracias a Dios. Bien sencillo. Lo podemos hacer en cualquier momento. Y lo podemos hacer en cualquier lugar. Y lo podemos hacer todo el tiempo. Muchos acostumbramos a dar gracias solamente en los alimentos. Muchos acostumbramos a dar gracias nada más al despertar o al dormir. Pero podemos darlo en todo momento, y dice la palabra, y en todo lugar, ¿verdad? Entonces, es una pequeña reflexión. Alegrémonos porque estamos en la presencia de Dios y porque Dios está con nosotros. Y para empezar la enseñanza, vamos a pasar al libro de los Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Y la palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
abundando en acciones de gracias. Amén. Bendito Padre, gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento, Señor. Gracias, bendito Señor, porque permitiste estar aquí reunidos, Señor. Ya te alabamos, Señor. Ya dimos gracias, Señor. Ya te dimos nuestra ofrenda de corazón. Ya te glorificamos, Padre bendito. Ya oramos, Señor. Pero ahora viene lo más importante, que es escuchar lo que tienes tú para decirnos, Señor. Que seas tu Santo Espíritu, Padre bendito, el que guíe esta enseñanza, Señor, y que haga que penetre en nuestros corazones y quede guardada en nuestra mente, Señor. Y que en el momento en que sea necesario podamos compartir este tesoro con alguien más, Señor, porque así es tu voluntad. Te damos las gracias, la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta carta que escribió Pablo a esa iglesia, la primera preocupación de Pablo en el versículo 6 dice: andemos como anduvo Jesucristo. Andemos como Él, andemos en Él. Y una vez, recién que esta iglesia comenzó, el Señor nos puso esa palabra de cómo debíamos andar en Cristo. Y la palabra está en el mismo libro de Colosenses, pero en el capítulo 1, versículo 10. Dice: para que andes como es digno del Señor. Así es como debemos de andar, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria, para obtener toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre, que nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Antes no éramos aptos, hermanos, para participar en las cosas de Dios, porque llevábamos una vida un poco desordenada y un poco desenfrenada. Pero Dios nos ha hecho aptos para participar. Dice ahí, en la herencia de los santos, y los santos son ni más ni menos que las personas que Dios ha apartado para su servicio. Dice Pablo, tienen que andar en Cristo, tienen que andar fortalecidos, tienen que tener paciencia, tienen que ir agradándole a Dios en todo, tienen que conocer de Dios, tienen que crecer en ese conocimiento de Dios. Y él agrega: y confirmados en la fe, en el capítulo 2 que acabamos de leer, versículos 6 y 7. Confirmados en la fe. Porque Dios no quiere que tengamos cualquier tipo de fe. Dios quiere que tengamos una fe fuerte y una fe poderosa. Y no una fe débil que a la primera de cambios caiga y se derrumbe. No una fe que la tengamos solamente de boca y a la hora en que las circunstancias llegan a nuestra vida, nos olvidamos de la fe. Se nos acaba la fe o se nos pierde la fe. Dice Pablo, confirmados en la fe. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le podemos oír? ¿O cómo se hace eso? Porque a lo mejor alguien viene y nos dice: hermano, pero usted tiene que tener fe. Sí, pero ¿y cómo le hago, hermano? ¿Y cómo le hago? Y pues el hermano va a decir: pues busque de Dios, hermano, si no está bien preparado, o si nada más habla porque tiene ahí el versículo grabado en su cabeza, pero no se lo ha revelado Dios en el corazón. Es como cuando le decimos a un niño: tiende bien tu cama, y uno le dice: pero ¿cómo es bien? Y no, pues que quede derechita, ¿no? Si uno no sabe, no podemos dar consejos. Y Pablo sí dice: confírmese en la fe. Y quizás los de Colosas, los de la iglesia de los colosenses, le preguntaban: hermano, ¿y cómo le podemos hacer? Y él dice: miren, yo ya le había escrito una carta a los romanos, y está en Romanos 10:17, y dice así: así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que conozcamos su palabra, que tomes una Biblia y te sientas familiarizado con ella, porque ahí está lo que Dios tiene para decirnos. Yo aquí también tengo una Biblia, no tengo un manual de qué decirles cada domingo. Señor quiere que leamos la Biblia, que escuchemos la Biblia, que escribamos en la Biblia, que estudiemos en la Biblia, que memoricemos la Biblia y que hablemos con alguien más de la palabra de Dios. Y eso va a hacer que conozcamos más de Dios, y entre más tiempo estemos dentro de la palabra de Dios, nuestra alma se va a alimentar más y nuestra fe se va a fortalecer. La fe es por el oír. Y él lo dice así, porque en aquellos tiempos no había Biblias. Solamente ciertas personas se paraban enfrente del público y leían las escrituras de Dios. Y los que estaban de frente, lo único que podían hacer era oírla. Oírla. Ellos no tenían acceso a como tenemos nosotros, ¿verdad? Así que él dice, escuchen la palabra de Dios. Y cuando la escuchen, su fe va a crecer. Dice arraigados, y arraigados es como una planta enraizada, que ningún aire lo pueda mover, que ningún viento lo pueda mover. Entonces dice así la palabra, arraígate, que tu fe sea arraigada, arraígate en Cristo. Tenemos que arraigarnos en nuestra creencia en Dios, tenemos que arraigarnos en nuestra fe, porque hace poco aquí mismo hablábamos de que el mal existe, hermanos. Esa palabra la acabamos de llevar a la otra iglesia el sábado pasado. El mal existe, el mal nos rodea, el mal nos acecha, el mal está planeando cómo afectarnos, y muchas veces o pocas veces, dependiendo de cada uno de nosotros, el mal logra su objetivo. Alrededor de nosotros, de día y de noche, el mal existe y el mal está. Pero si no leemos la Biblia más que 5 minutos al día, no vamos a poder combatir el mal. Si no tenemos una relación de oración con el Señor más que 5 minutos al día, vamos a estar vulnerables al mal. No podemos estar fortalecidos si solamente le dedicamos unos minutos al día a Dios, cuando el mal dedica el 100% de su tiempo a dañarnos. No podemos, hermanos. Es entonces que llegan las circunstancias malas a nosotros, porque el mal está ahí, sabiendo que estamos débiles en la fe. Y a veces Dios permite que nos toque, porque muchas veces las circunstancias de la vida hacen que nuestra fe sea fortalecida, o tristemente que nuestra fe desaparezca. Pero tenemos un Dios tan bueno que cuando nuestra fe falla, Él está siempre atento para escuchar cuando nosotros le pidamos que fortalezca nuestra fe. Hay un versículo en el libro de Lucas 17. Los apóstoles, los discípulos del Señor, acababan de pedirle a Él que les enseñara a orar, porque los discípulos veían que nuestro Señor Jesús se iba a orar y cuando regresaba traía poder para sanar, para cambiar vidas, para curar ciegos y leprosos y resucitar muertos. Y ellos dicen, nosotros queremos. Sabemos que por medio de la oración tú haces todo eso. Enséñanos a orar. Y el Señor les enseña. Pero más adelante ellos le dicen, en Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, porque ellos sabían que la necesitaban. Cuando uno le pide cosas a Dios, o a Jesús, o a Dios por medio de Jesús, normalmente contesta. Pero en esta ocasión, el Señor le dice a sus discípulos, cuando ellos le dicen,
aumentanos la fe. Él le dice, solo necesitas tener así de fe. No necesitas aumentarla, necesitas tenerla. Tener la fe. Y Él les pone ese ejemplo. Si tuvieras la fe del tamaño de un granito de mostaza, podrías decirle a ese sicomoro, que era un árbol que era enraizado como una palmera, que es difícil de sacar. Le podrías decir a ese sicomoro, vete y arrójate al mar, y él lo hará. Si nosotros tuviéramos así poquito de fe, cuando los problemas lleguen a nuestra vida, podemos decir en el nombre de Jesús, por mi fe te vas a ir, problema, y el problema se va a ir. Pero debemos de creerlo. Debemos de creerlo. Por eso el Señor no les dice, oh sí, yo voy a aumentarles la fe. Les dice, no, es necesario nada más que tengas así de poquito. Y por eso Él da la enseñanza de un grano. Por ahí me decía un hermano que es muy técnico en estas cosas de la Biblia. Oh, es que un grano de mostaza tiene una longitud de no sé cuántos milímetros y no sé cuántos milímetros. No, lo que se necesita es tenerla, aunque sea así de chiquita. Eso es lo que quería decir el Señor. Juntar sus dedos y decir, mira, nada más por el granito no se juntan mis dedos. Así quiero que tengas de fe. Eso es lo que el Señor quería explicarles a sus discípulos. Más adelante, y vamos a ver si podemos ir al libro de Marcos, por favor. Marcos 9. Y creo que el versículo es el 24. Y nos narra la historia de un hombre que llevó a su hijo endemoniado ante la presencia del Señor. Y en el versículo 24, el Señor dice que sí cree, que sí tiene fe, pero a la vez le dice, ayuda en mi incredulidad. Y yo lo leía y decía, ¿cómo puedes decirle a Dios, sí Señor, tengo fe, pero luego que decirle, pero ayúdame, porque no tengo tanta fe? Porque ahora estoy un poco incrédulo de lo que tú puedes hacer por mí. Como alguien que dice, creo, sí tengo fe, pero ayúdame porque tengo, pero poquita fe. ¿Cómo puede pedirle eso a Dios? Y Dios en su amor contesta. No dice como podríamos decir nosotros, o tienes o no tienes, o eres o no eres, o crees o no crees. No, el Señor le contesta al Padre que lleva a ese muchacho enfermo a los pies de Dios. ¿Y cómo no va a tener incredulidad el Señor? Él está con un hijo que desde niño un demonio lo azota y lo tortura y lo lanza al fuego y lo mete al agua y lo quiere ahogar. Quiere matar a ese niño. Y ese niño resiste porque había un propósito para eso. Pero el padre se cansa porque ya es un adolescente, ya es un joven. Y no hay mejora, y ese mal que, como yo les digo, está alrededor de nosotros, tiene poseído a ese muchacho. Y el Señor oye que viene Jesús con sus discípulos a esas tierras y piensa en su corazón que Jesús lo puede sanar. Imagínense llevar caminando a ese joven hasta el lugar donde se encuentra Jesús, en las circunstancias en que el joven estaba endemoniado. Tomar a un joven endemoniado y decirle, vente, te voy a llevar a que veas a Dios. Imagínense cómo estaba ese demonio adentro del muchacho. Nomás díganle a un muchacho que está en drogas, vente, te voy a llevar al centro de rehabilitación a ver si quiere ir. Pero eso hay que caerles de noche o hay que caerles en bola para podérselo llevar. Pues este señor, como pudo, lleva al muchacho a la presencia de Jesucristo. Pero Jesucristo todavía no llega. Pero ahí están sus discípulos. Y ve a los discípulos y dicen, bueno, no está él, pero están los discípulos, yo creo que ellos lo pueden sanar.
y los discípulos no pueden sanar al muchacho. Y oran y le imponen manos y le piden a Dios. El demonio es muy fuerte y no lo pueden sacar. Entonces, la fe del hombre, ¿qué le llega a pasar? Pues dice, no puede. Ya no tiene remedio mi hijo, porque si ellos, que son los discípulos de Dios, no pueden, pues ¿quién va a poder? Y en eso llega Jesucristo. Y Jesucristo ya sabía qué pasaba con ese muchacho. Dice la palabra que trajeron al muchacho a los pies de Jesucristo, y cuando el espíritu malo que estaba dentro del muchacho vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espuma por la boca. Y Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, Señor. Muchas veces le echa ese espíritu en el fuego y muchas veces lo echa en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Los discípulos no pudieron. El hombre creía, pero tenía sus dudas. Y entonces le dice al Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense, en las circunstancias difíciles de nuestra vida, nosotros podemos hacer esa oración. Señor, si tú puedes hacer algo para ayudarme y si me tienes misericordia, ayúdame. Poder en esa oración. Un día un ciego o un leproso, creo que fue un leproso, le dijo al Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Y el Señor dijo, quiero, sé limpio. Y aquí el Padre le dice, si tú puedes. El Señor no le dijo, puedo, porque sí podía. El Señor le dice, si tú puedes creer, será posible. Dice la palabra que inmediatamente, o sea, en ese momento, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayúdame porque con eso dejé de creer. Entonces Jesús reprendió al espíritu, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando a que salgas de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, muerto está. Mas Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y le enderezó. Jesús enseñaba que si uno puede creer en Él, todo va a ser posible en nuestras vidas. Un poquito antes, en ese libro de Marcos, Él sanó a la mujer con el flujo de sangre y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz y queda sana de tu azote. Y ese mismo día, un poquito más tarde, le dice a Jairo, cuando le dieron la noticia de que la hija de Jairo había muerto, no temas, Jairo, solamente cree. Lo único que va a lograr que los azotes se vayan de nosotros es la fe, hermanos. Por eso el Señor le dice al Padre, si tú crees, no es que yo pueda, es que tú creas. Es lo que debemos de aprender el día de hoy. Creer. Creer que Dios tiene la solución para nuestros problemas, aun que nuestra fe sea poquita como la de ese hombre, sea imperfecta como la de ese hombre. No sea la fe que a lo mejor en unas iglesias nos dicen, es que tienes que tener esa fe ciega. No, también la fe nos falla, hermanos.
También la fe nos falla, y nos falla tanto que está escrito aquí en la palabra de Dios. Debemos de sentirnos identificados con ese hombre, porque así como ese hombre se dirigió a los discípulos y no a Cristo, muchas veces nos dirigimos a la iglesia y no a Dios. Y debemos de poner nuestros problemas en las manos de Dios. Y dice la palabra así: consuélate con tus hermanos de la iglesia, fortalécete con tus hermanos de la iglesia. Pero la solución no la tienen tus hermanos de la iglesia, la solución la tiene Dios nada más. Identifiquémonos con ese hombre que no tenía la fe perfecta. Pero nosotros hoy aprendemos que podemos pedir que nos ayude con nuestra fe. Debemos de entender que no necesitamos que sea perfecto, que sea mucha. Necesitamos creer, aunque sea así de poquito, hermanos. Y no dudar. No dudar ni siquiera en los momentos más difíciles, ni siquiera en las circunstancias más feas, ni siquiera cuando todo alrededor parece que está en contra de nosotros. No podemos dejar de creer. No podemos, porque la fe es como una luz dentro de nosotros que no debemos de dejar que se apague. No podemos dejar que se apague, porque somos hijos de Dios y porque somos siervos de Dios y porque proclamamos con nuestra boca un mensaje para Dios. Y no podemos por ahí andar proclamando que los demás tengan fe cuando ni siquiera nosotros la tenemos. Podemos proclamarles que aunque sea imperfecta su fe, crean en ella. Aunque sea poquita la fe, tengan la certeza de que Dios está ahí para ayudarnos. No podemos dar los mensajes de Dios si no creemos en Dios. No podemos dejar que esa luz se apague en nuestra vida, la luz que es de fe, porque como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos el poder en nuestra boca de traer la palabra de Dios a la vida de alguien y transformar esa vida. Y el Señor dice: enséñales quién soy yo. Como decía la hermanita, yo soy lo que necesitas y cree en mí. Tenemos que llevar esa esperanza a los demás, que no pierdan la fe, que confirmen lo poquito que tengan, que lo confirmen nada más, que no le digan al Señor: ayúdanos a que tengan más fe, sino que le digan: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame porque me falla, ayúdame porque soy valiente, pero en las pruebas me caigo, ayúdame. Y yo le decía a los hermanos ayer y a mi mujer, a mi esposa, hace 2 o 3 días que tuve el sueño, que el Señor me decía: vas a predicar sobre Hechos 28. Y yo le daba las vueltas a los Hechos 28. Ayer en lo que estuvieron ensayando, yo leía, releía, y yo decía: Señor, pero ¿dónde está lo que tú quieres que diga? Y miren, en Hechos 28 nos narra el viaje de Pablo. Un viaje que iba el Señor o el apóstol Pablo en barco. Y lo llevaban encadenado y lo llevaban a una ciudad que se llama Roma, porque ahí va a ser enjuiciado. Y dice la palabra que iban 265 personas con Pablo dentro del barco, y solamente él creía en Dios, nada más él. Y él se sube al barco y le dice al capitán: este barco va a naufragar, no lo muevas ahorita, hay muy mal tiempo, no te va a ir bien. Y el capitán le dice al soldado que lleva cuidando a todos esos prisioneros: ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Y el soldado le dice: no, vámonos. Se quieren quedar más aquí porque no quieren llegar a que los enjuicien allá, no quieren llegar a la cárcel allá. El barco se mueve, y a pesar de la advertencia de Pablo, el barco se mueve. Y ahí va Pablo, rodeado de personas que no creen en Dios, alejado de su patria, alejado de sus amigos, alejado de su iglesia, alejado de sus hermanos de fe.
encadenado y directo a un juicio. Dice la palabra de Dios que cuando la tormenta empezó, los hombres rápidamente se quedaron sin esperanza. Dijeron, va a naufragar este barco y todos nos vamos a morir. Más adelante dice la palabra de Dios que para alivianar el peso del barco empezaron a echar por la borda el trigo, que era lo que iban a comer en el viaje, y se quedan sin comida también. Entonces, encadenado, rodeado de personas que no creen en Dios, sin que escuchen sus advertencias, en medio de una tormenta, con el barco a punto de hundirse, sin comida. Aún así, dice la palabra de Dios en el capítulo 27, versículo 22, que aún así en todas esas circunstancias, Pablo no pierde la fe. Y se pone a exhortar a la gente y les dice, tengan ánimo, porque Dios me ha revelado que ni uno de ustedes va a perderse. Nadie de ustedes va a perder la vida, sino que sí la nave se va a hundir. Porque esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Y dice la palabra que le dijo el ángel a Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas allá donde vas. Vas a llegar. Y aquí que Dios ha concedido que todos los que navegan contigo también lleguen contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios. Y yo confío en Dios no es más que yo creo en Dios. Yo creo que así como me ha dicho Dios, así va a ser. Y cuando el barco naufraga, se rompe, todos brincan afuera al mar y llegan a un lugar en tierra. Dice la palabra que el lugar se llamaba Malta, en el capítulo 28. Y que en medio de la lluvia, los que vivían en la isla prenden un fuego para que se calienten. Y va Pablo a ayudar a que el fuego crezca y va a recoger ramitas. Y cuando levanta una rama, una serpiente lo muerde. Y los que vivían en esa isla saben que cuando esa serpiente mordía, la gente moría. Y todos decían, este hombre, miren, escapó de morir en el mar para venir a morir aquí. Y no solamente no murió, sino que ningún daño padeció. Así dice la Escritura. Todos estaban esperando que él se muriese o que se pusiera hinchado por el veneno, pero nada le pasó. Aún así, por todo lo que había pasado Pablo, y todavía llega sano y salvo a tierra para que lo muerda una serpiente, Pablo no renegó de su fe en Dios. Y dice la palabra que al contrario, acontece que el padre de Publio, el hombre principal de la isla, estaba en la cama enfermo de fiebre y de disentería. Y la disentería en aquellos tiempos, hermanos, era una enfermedad que era difícil de curar, porque era una enfermedad y sigue siendo una enfermedad estomacal. Ahora ya no se llama disentería, ahora le ponen otro nombre, como cólera. Tiene una diarrea muy fuerte y la deshidratación lo mata. Y dice que entra Pablo a verlo y que después de orar y ponerle las manos al Señor, que no creía en Dios, le sanó. Cuando se enteran que Pablo había sanado al principal de la isla, dice la Escritura que todos en la isla que tenían enfermedades venían con Pablo y Pablo los sanaba. ¿Y qué pasa? 3 meses está en la isla. Él le había dicho al capitán del barco, no zarpe hasta que pase la lluvia. Se hubieran esperado 2 o 3 días y no hubiera pasado nada. Ahora tienen que esperar 3 meses por la mala decisión de una persona.
Pero porque Dios estaba con Pablo y porque Pablo y la fe de Pablo nunca decayó, y aún en esas malas circunstancias Pablo seguía haciendo la obra de Dios. Recuerden que ellos habían perdido todo porque habían echado todo al mar cuando el barco se iba a hundir. Dice la palabra que cuando ellos ya se iban a ir, la gente que vivía en esa isla les dieron todas las cosas necesarias. Los bendijeron. Y no nada más a Pablo, sino a los 265 que iban con él. Yo le puedo ayudar a una persona o a dos. Si va a partir en un viaje, pues ten esto para los gastos y ten esto para el refresco y el agua y por si algo ocupas. Ahora imagínense para darle a 265 personas. Esa era la mano de Dios moviéndose a través de Pablo. Y llega a Roma, a su destino, como había dicho el ángel, y se juntan los judíos que vivían ahí. Y dice la palabra que lo escuchan decir la doctrina que él traía. Y muchos de los judíos no creen en Jesucristo. Y muchos de los judíos dicen, tú no tienes iglesia, tú tienes una secta. Y hasta el día de hoy, a muchas que traemos la fe cristiana nos llaman sectas, con desprecio. Es una secta. Iglesia esta, mira esta parroquia, mira esta catedral. Esas son iglesias. Lo tuyo es una secta. Mas Pablo no se desanima. Y dice la palabra que por 2 años estuvo predicando y enseñando acerca de Dios en una casa en donde él vivía junto a un soldado que lo cuidaba día y noche. Cuando Pablo le da la palabra de Dios a los judíos y los judíos la rechazan, dice Pablo, bueno, pues sepan ustedes que es ahora que a los gentiles se les lleva esta salvación. Y gracias a eso nosotros, que para Dios éramos gentiles porque no somos judíos de nacimiento, es por eso que la salvación llega a nosotros, porque Pablo estuvo predicando y predicando y enseñando a pesar de las circunstancias en las que estaba rodeado. Muchos dijeran la mala suerte de Pablo, porque cuando no lo azotaban, lo apedreaban, y cuando no lo apedreaban, lo aventaban al pozo, y cuando no lo aventaban al pozo, lo latigueaban, y cuando no lo latigueaban, se hundía en el barco, y cuando se recuperaba del barco, lo mordía la serpiente. Pero la fe de Pablo nunca decayó. Ejemplo para nosotros. Y nunca dejó que la palabra de Dios y la obra de Dios se detuviera. Esa es la lección de Hechos 28. La fe no está supeditada a que dejemos de hacer la obra de Dios. Por eso debemos de fortalecer la fe. ¿Y cómo decía la Escritura que lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Y debemos de saber que si nos falla nuestra fe, no es pecado, hermanos. No es pecado. Es el momento de decirle al Señor, esto es lo que tengo, Señor, de fe. Ayúdame. Mira, no tengo la fe de aquel hermano. Como decía la escritura por ahí de nuestro Señor Jesús, no te pares en la esquina y te pongas a orar para que todos los vean. A lo mejor decimos, no tenemos la fe de quizás de aquel hermano o de aquella hermana. Pero yo sé que con mi fe te basta, Señor. Con lo poquito que tengo. Con lo poquito que tengo, ayúdame porque tu obra no se va a detener, porque me has apartado para ser justo y para participar en la herencia de los santos en tu nombre. Entonces, esa es la palabra del día de hoy para nosotros, hermanos, la enseñanza para el día de hoy para nosotros, que no caiga nuestra fe, hermanos. Sobre todo cuando las circunstancias sean adversas para nuestra vida, Dios está ahí para que nos pueda sostener. Y solamente Él. Recuerden el ejemplo de ese joven endemoniado. Los discípulos no pudieron y a veces nosotros no podemos ayudar en todo.
Pero Dios sí puede. Dios sí puede, hermanos. Entonces vamos a ponernos de pie para orar, hermanos, para cerrar este servicio. Y decir así: bendito seas, Padre Celestial, por este mensaje, Señor. Gracias te damos porque nos permites, Señor, aprender a través de tu palabra, Señor, que es necesario tener fe, Señor. Creer aunque sea, Señor, un poquito, Señor, de fe la que tengamos. Tu palabra nos dice que ese poquito de fe te basta, Señor, para actuar. Que ese poquito de fe te basta, Señor, para ayudarnos. Eres tan bueno, Señor, que sabemos que cuando nuestra fe falle, Señor, podemos acudir a ti y decir: ayúdame, Señor, porque mi fe está fallando, Señor, porque quizá ya no creo como antes, Señor, porque las circunstancias han hecho, Señor, que me aleje de ti y que piense que no es posible que tú me ayudes, Señor. La palabra dice que tú estás presto a escuchar, Señor, y a responder esas oraciones, Señor. Tu palabra dice que podemos decirte, Señor, como dijo ese hombre: tú puedes ayudarme, Señor, ten misericordia de mí, Padre bendito, ayúdame a mí, ayuda a mi hijo, ayuda a mi familia, ayuda a mis amigos, ayuda en mi trabajo, ayuda en todas las áreas de mi vida, Señor, ayuda ahí donde falta la provisión, ayuda ahí donde hay enfermedad, ayuda, Padre Santo. Yo te lo pido con ese poquito de fe que tengo, Señor. Tengo poquita fe quizás, Señor, pero como dice tu palabra, la tengo bien arraigada en ti, Señor. No se va a mover, no se va a ir, no se va a quitar, Señor. Quizá como una planta se llegue a marchitar, Señor, pero yo sé que tú no la vas a dejar morir, Padre bendito. Te doy las gracias por este mensaje, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque revelas, Señor, lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Porque tú sabes que quizás alguno de nosotros, empezando por mí, Señor, hemos tenido estos momentos en que nuestra fe, Señor, se cae, pero tú estás ahí para levantarnos siempre, Señor. Nos ocupas, Señor, creyendo firmemente en ti. Nos ocupas, Señor, siendo luz para los demás, aun cuando las circunstancias alrededor de nosotros, Señor, sean las peores. Tú no permites que caigamos, Padre Santo, y te damos las gracias por ello, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Te damos todo lo que tenemos, Padre Santo. Te damos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Te lo damos en el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Te adoramos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y creemos que tu presencia está aquí en este lugar, derramando una unción nueva, una unción que cambia desde lo más profundo de tu ser. Y dile así al Señor: no quiero ser igual al salir de este lugar, porque a eso he venido, Señor, a que cambies mi vida, porque ya no quiero ser igual al anterior, mi Dios. Pon tu mano sobre tu cabeza y canta esto con fe. Bendito es tu nombre, mi Dios. Pon tu mano sobre ti. Pon tu mano sobre ti cuando estés cantando esta alabanza. Cree lo que se hace realidad en tu vida. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Díselo otra vez. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y dile así al Señor: mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Nuestra vida, Señor. Mi vida nunca más se
unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Porque hay una unción aquí, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Dile: mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma se están llenando con tu poder, Señor. con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Porque hay una unción, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Dile: mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma se están Llénanos llenando con tu poder. con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Dile una vez más al Señor: mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Que esto sea una oración día con día en nuestras vidas. Que sea una realidad. Que cuando vengan situaciones difíciles, recuerdes este canto y digas: mi vida no tiene por qué ser igual. Hay una unción aquí en mi vida sobre mí. Que Amén. sea una oración cada día. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.